misericordias Domini, in aeternum cantabor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy a San Andrés Kim Taegong, presbítero, San Pablo Chong Hassan y sus compañeros mártires, los famosos mártires de Corea, de una iglesia muy especial, única en la historia, al menos en la historia relativamente moderna. En realidad el cristianismo no aparece hasta casi la Revolución Francesa. No habían cristianos en Corea hasta que en 1780 una delegación coreana que está en China, en Pekín, conocen a algunos cristianos y uno de estos, un laico, un coreano, se convierte, se hace bautizar, empieza una mínima formación y tiene que volver a su país. Y en su país se lleva un libro de Matteo Ricci, el gran jesuita misionero santo, sobre la fe cristiana, y empieza a organizar la iglesia por su cuenta sin saber casi nada de la fe o sabiendo solo lo mínimo, incluso pasándose en algunas cosas, hace cosas que no entiende, empieza a bautizar bien, pero empieza también a celebrar la Eucaristía, a engendrar toda la jerarquía católica, hasta que un año después, sabiéndolo el obispo de Pekín, al cual tiene un aprecio enorme, el obispo de Pekín le dice: oye, que no sabes de qué va esto, que se necesita la sucesión apostólica. Y el otro queda parado, no lo hacía por maldad, simplemente no sabía de qué iba la historia. Y entonces deciden enviar un sacerdote, que este sacerdote organice un poco la comunidad en Corea. Pero dura poco, en menos de un año ya han venido las primeras persecuciones y ya lo han matado. Y empezarán a vivir sin sacerdotes, sin celebrar la Eucaristía, pero con el anhelo especial de la Eucaristía, pidiendo sacerdotes a Pekín, al obispo de Pekín, pero habrá muchos problemas, el gobierno de Corea no lo permite. De hecho, cuando vendrán a cabo de unos años, ya hacia 1837, envían los 39, los primeros misioneros escondidos, vuelve la persecución, los matan a todos, los misioneros, y continuarán más años sin sacerdotes, sin sacramentos, solo con el sacramento del bautismo dado por laicos. Y llegará el momento de San Andrés Kim Taegong, que es uno que se forma en el seminario en China, siendo coreano, y será otro mártir, también sacerdote, junto a tantos compañeros. Los canonizados son 103, pero se calcula que los mártires coreanos en esa época pasan de 10.000, y todo en una iglesia que funciona casi exclusivamente con laicos, porque sacerdote que había, sacerdote que mataban. Una iglesia ejemplar, que ahora es una iglesia con todos los problemas que tengan en Corea, pero una iglesia realmente es resplandeciente en lo que es Asia, una iglesia absolutamente viva en Asia. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y Salvador de todos los hombres, que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros.
Concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Tonto, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán en espíritu que da vida. El espíritu no fue lo primero. Primero vino la vida y después el espíritu. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia de Dios a luz de la vida. En presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia del Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él les respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, y a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y le lleva la palabra y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz.
Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. La primera lectura nos da la continuación de ayer y como acabamos ya con esta carta a los Corintios, donde acaba insistiendo en la resurrección de la que ya se hablaba ayer, y esta resurrección de los muertos, que es la glorificación y transformación, claro, en aquellos que han vivido la palabra de Dios. En el fondo viene a ser, el mismo tema de la parábola de hoy. ¿Quién da fruto y fruto de vida eterna? Y esos que dan frutos de vida eterna son los que resucitan para la vida eterna. Y se nos da esta parábola conocidísima del sembrador que siembra la palabra, o sea que siembra a Cristo, es Cristo mismo el que es sembrado. Aquí juega con el doble significado de lo que es la palabra de Dios. Palabra de Dios es aquello que sale de la boca de Dios, su palabra, pero es que su palabra se ha hecho carne, habitó entre nosotros y es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Por eso está hablando de Él mismo y de la acogida de Él mismo. Por eso dice en la respuesta qué significa la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Podría decir, soy yo mismo. Con todo lo que conlleva, con todo lo que es la aceptación de su persona y de lo que enseña y dice. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo, se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquí es curioso que en la parábola dice, y esto solo lo dice el Evangelio de Lucas, no lo dice ni Mateo ni Marcos, cuando nos dice que al sembrar algo cayó al borde del camino, lo pisaron, lo pisaron, es propio de este Evangelio, y los pájaros se lo comieron. Está al borde del camino, no entra en la tierra, queda superficial, representa a aquellos que simplemente han escuchado la palabra, pero al momento pasan. Podríamos decir de alguna forma, son aquellos que diríamos hoy no solo no creyentes, sino aquellos escépticos, los que pasan absolutamente de todo, los que se mofan de la palabra de Dios, los que no les entra nada, los que están duros, no solo de oídos, sino que no hay nada que hacer, al menos en apariencia. Nunca se sabe después con la gracia lo que pasará, pero Jesús nos lo pone así. Les rebota, lo pisan, no puede dar fruto, matan la palabra. Después vienen aquellos que dicen que es un terreno pedregoso, pues hay piedras y tierra, hay poca humedad. Al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero en el momento de la prueba fallan. Y aquí se ve a tanta y tanta gente de nuestra generación, que sí, que tal vez durante un tiempo hicieron la primera comunión, tal vez creyeron durante un momento, pero enseguida sus padres les dijeron que solo hacían la comunión por los regalos, por la fiesta, pero que les importaba nada la fe, que no irían a misa, que a esto de confesarse era una estupidez, que no valía la pena continuar. Y a lo mejor durante un momento tuvieron fe, pero enseguida aquello se acabó. Tal vez digo, se quedaron con algún buen recuerdo, pero la vivencia de la fe no quedó totalmente aquello muerto. Viene a ser estos, al escucharlo reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan y se acabó. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan,
pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Fijaos que aquí está hablando de muchos de nuestros cristianos de misa. Aquí ya se habla de gente que se llama cristiana, que es cristiana, que acepta la palabra de Dios, que se va formando, pero que junto a la palabra de Dios hay los afanes del mundo. Que si el negocio, que si las diversiones, que si lo que dirán, 10.000 cosas. No dejan de ser cristianos, aceptan la palabra de Dios, pero todas las demás cosas la van ahogando, son como zarzas que se ponen encima y no dejan dar fruto, por el que dirán, por 10.000 cosas. Y así esa planta cristiana queda sin madurar, y si no madura no da fruto. Y cuidado, que quiere decir aquí fruto de eternidad. Entonces, ¿qué pasa con esta planta que no llega a lo que Dios quiere de ella? Queda totalmente, no muerta, pero sin madurar. La planta está, pero no da aquellos frutos de vida eterna. No se puede presentar ante el Señor porque no ha dado los frutos que tenía que haber dado. Todavía está viva, pero como si no los tuviese. Es un poco aquello que después el libro del Apocalipsis dirá muy claramente. Parecen vivos, se creen que están vivos, pero están muertos. No están muertos, pero como si los tuviesen, porque no dan fruto. Y eso lo vemos en tantos y tantos cristianos que piensan que la fe es una cosa privada, que ellos ya creen, que sí, que a lo mejor van a misa el domingo, pero ¿y los frutos de la fe? ¿Y la educación cristiana de sus hijos? ¿Y los frutos de caridad? ¿Y el bien a hacer? ¿Dónde está? Y convencidos de que son gente muy buena y que hace mucho el bien, pero realmente lo hace a los ojos de Dios. Aquí está esta parábola de Jesús que nos pone este punto para meditar. Y dice que los de la tierra buena son aquellos con corazón noble, corazón generoso, que escuchan la palabra de Dios, la guardan dentro, la guardan aquí en el doble sentido del guardar. Quiere decir, la tienen y la meditan, pero a la vez le hacen caso. Es el doble sentido de guardar aquí. Y dan fruto, dice, perseverando. Aquí está este verbo curioso. ¿Cómo se da fruto? Con la perseverancia. Con aquellos que creen en medio de muchas dificultades y continúan haciendo el bien y poniendo en práctica el Evangelio, aun cuando se la jueguen, como hoy celebramos estos mártires coreanos, que se la jugaron hasta dar la vida. No hace falta dar la vida normalmente con la sangre, pero sí dar la vida en las cosas pequeñas de cada día que muestran realmente nuestra fe, sin dejarnos llevar pues solo por los placeres, los afanes de la vida, el que dirán, las amistades, los demás, sino buscando vivir según la voluntad de Dios hacia nosotros. Confiando en el amor misericordioso del Padre que abre sus brazos para acoger a todos los hombres, pidamos por nosotros y por el mundo entero diciendo: Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que presente ante el mundo el rostro acogedor del Padre para con los pobres, los que sufren, los que dudan, los que se equivocan. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por las familias que se encuentran en graves dificultades económicas, por los matrimonios que están en peligro de romperse, por las madres que tienen miedo de recibir un nuevo hijo, para que encuentren ayuda y apoyo en los hermanos. Oremos al Señor. Por los que viven sumergidos en el mundo de la droga, de la delincuencia, de la marginación, de la miseria, para que encuentren el camino y el valor necesario para salvarse de esta su situación.
Oremos al Señor por nosotros, para que celebremos con fe esta Eucaristía y vivamos con agradecimiento por la misericordia que Dios nos ofrece. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias y no rechaces a los que solo en ti confían. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, mira con benevolencia las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de los santos mártires convertirnos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires coreanos, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Teresa y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor.
he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Dios viene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el pan de los fuertes en la celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos firmemente a Cristo, trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias.